Buen día. El día de hoy les hablaremos sobre la caracterización de un túnel de viento subsónico, específicamente desarrollado en la Facultad de Ciencias de Ingeniería y Tecnología UAS, que en aquel entonces era eh, ECITEC. Los integrantes del equipo somos Rojas Miguel, Wendy Ruiz y su servidor Rogelio Romo. Y bueno, para comenzar, tenemos lo que es una pequeña introducción, ¿no? Hay que introducir cómo es, cómo es que los túneles de viento son útiles para la ingeniería, ¿no? Especialmente la aeroespacial. Este trabajo se presenta la caracterización de un túnel de viento de nuestra facultad, ¿no? Entonces, los túneles de viento generalmente se utilizan para la aviación, ¿no? Entonces, esto quiere decir que tienen bastante tiempo desde que se inventaron, más de un siglo. Específicamente, por ejemplo, tenemos el tubo de viento de los hermanos Wright, ¿no? Y estos son construidos, pues los científicos les interesa saber cómo es que los objetos se comportan ante los flujos de aire que recorren sus superficies. O sea, cómo es que estos flujos de aire se comportan sobre la superficie y generan diferentes tipos de flujo, ¿no? Turbulentos o laminares, y cómo es que la capa límite eh, se comporta, ¿no? Sobre estas superficies. Estos túneles se dividen principalmente eh, por túneles que manejan los flujos subsónicos, transónicos y supersónicos. También puede haber hipersónicos o puede haber de mucho menor velocidad, depende del tipo de aplicación que se le dé, ¿no? Entonces, esto implica que existan diferentes tamaños, ya que, por ejemplo, eh, generalmente se utilizan modelos de avión a escala, ¿no? A los cuales se introduce el túnel de viento y pues estos ya generan las mismas características que generaría un avión en condiciones, ¿no? Pero también existen grandes túneles de viento en donde se insertan, bueno, no insertan, pero se estudian vehículos, carros, automóviles de tamaño real, puesto que se necesita saber el tipo de impacto que tiene sobre la superficie, un carro, para que se mantenga lo más pegado al suelo posible y que no se levante. Por ejemplo, en los Fórmula Uno, ¿no? Que necesitan que se mantengan lo más pegados al piso para evitar que se levanten los autos y que, bueno, haya accidentes. Entonces, como les comentaba, este es el ejemplo. En la figura uno tenemos el túnel de viento de los hermanos Wright, que, bueno, es viejísimo, pero algo increíble que se tiene que mencionar es que el parecido a los túneles de viento de modernos es realmente extraordinario. La verdad es que no han cambiado mucho. Si acaso los materiales con los que se construye es lo que ha cambiado, ¿no? Porque bueno, antes se tenía madera y pues eso es lo que se hacía. Ahora se tienen cualquier tipo de aleación que se pueda imaginar, ¿no? Eh, y materiales compuestos. Pero bueno, ahora sí ya seguimos lo que es la metodología. Presentamos lo que es el túnel de viento que se construyó y está en la facultad. Como ven, bueno, un color verde muy bonito. Y bueno, este se divide en 6 partes de la A a la F, y pues vamos a explicar sus componentes. Si ven en la imagen, las letras están en color blanco para que les vayan siguiendo. Eh, entonces tenemos la entrada de la campanada, ¿no? Que es la entrada A, que está al extremo derecho. Es por donde sale el viento, ¿no? La cámara estabilizadora, la sección de contracción, la zona de pruebas. Se le llama zona de pruebas porque, bueno, ahí es donde se ubican los elementos, y aparte donde se realizan en este caso, de lo que hablaremos, los perfiles de velocidad con un tubo de pitot, pero bueno, eso ya se explicará en un momento. La sección de transición, con la letra E, que es donde el flujo ya pasa de ser de una velocidad a otra, ¿no? De transición, número de Mach. Entonces, y el ventilador, que es bueno, el que induce el flujo de aire sobre todo el tubo, ¿no? El que chupa el aire, ¿no? Para bueno, no experimentación, pero para este tipo de análisis se requieren
diversas ecuaciones, ¿no? Porque, bueno, tenemos que encontrar valores lo más cercanos posibles a la realidad, ¿no? Entonces, para esto se utilizaron, por ejemplo, las tenemos aquí cuatro, ¿no? Tenemos la velocidad puntual, que es la velocidad en cada punto, que ahorita se explicará los puntos, eso de los puntos ya se explicarán ahorita adelante, que, en las que se divide el, el como comentábamos, en la parte E y D, que es la zona de pruebas. En esta se divide en puntos, los cuales se miden la velocidad de cada punto, ¿no? Eh, la velocidad media, la velocidad promedio dentro de ese área, de este volumen de zona de pruebas para encontrar una velocidad media, porque se necesita. ¿Por qué? Porque se necesita encontrar la desviación estándar y esta es la que relaciona ambas velocidades, ¿no? La puntual y la media. La velocidad más probable es la velocidad a la que sea más probable que exista dentro de esta zona de pruebas. Tenemos la densidad del aire, eh, que, que incluye todas estas variables, la masa molar del aire húmedo, la masa molar del agua, la presión absoluta, la constante del gas, la temperatura absoluta, la fracción molar de peso y el factor de compresibilidad. Eh, También tenemos a la turbulencia, que, que nos da el flujo, ¿no? Cuánta turbulencia existe. El número de Mach y bueno, la velocidad, ¿no? Del sonido que relaciona calores específicos. Y por último, el número de Reynolds, que nos sirve para establecer la cantidad de número de Reynolds que haya para saber si el flujo es turbulento o laminar, si hay, si hay zonas en donde existe más uno que otro, etcétera. Entonces, como les decía aquí, para poder medir este perfil de velocidades, se optó por usar un tubo de pitot con un anemómetro que medía las diferentes presiones dentro de los puntos, ¿no? Pues, estos se dividen en 25, los cuales están ubicados como dice la figura 3. Y la tabla 1 nos muestra el tipo de distribución que tiene, ¿no? Las coordenadas más que nada. Todas están en metros y nos dice dónde están los puntos con los cuales se ubicará el tubo de pitot de la siguiente manera. Entonces, los tubos se introducirán, tenemos de color en la figura 4 color verde y azul, ¿no? Entonces, si empezamos por las partes verticales, empezaremos con el A. eh, el tubo iría bajando en cada punto sobre esa línea azul, sobre la línea recta vertical, así en cada una hasta llegar a la E para, para abarcar todo el espacio posible y viceversa, ¿no? Como FJ. Entonces, esto haría que ya se tomaran en cuenta 22 puntos y eh, ya se pudiera armar una gráfica, ¿no? Con los valores de estos perfiles de velocidad. Lo interesante de esto es que, o sea, es manual, no es automático. Hay tubos de viento que lo realizan de manera automática por sensores y es por ese tipo de medios, ¿no? Sin embargo, este es manual, este nos ayuda a entender un poco más cómo es que se comporta un flujo y ayudarnos a medir, ¿no? Con, con, con herramientas un poco más analógicas. Y bueno, ya en los resultados, mi compañero Miguel hablará sobre los resultados. Gracias. Yo voy a hablar sobre los resultados obtenidos para los perfiles de velocidad del túnel de viento de Ficitec. A partir de las mediciones de las presiones en cada punto del túnel, fue posible obtener los perfiles de velocidad. En total se obtuvieron 6 perfiles de velocidades a frecuencias de 32, 45 y 64 Hz, que corresponden al 50, 75 y 100% de la potencia del ventilador del túnel. Los resultados obtenidos de forma general se muestran en la tabla que se ve en esta diapositiva. Como mencioné, los perfiles se realizaron a una potencia de 50, 75 y 100% del ventilador.
Para estas potencias se obtuvieron velocidades de 11.98 metros por segundo al 50%, una velocidad de 17.61 metros por segundo a una potencia del 75%, y al 100% se obtuvo una velocidad de 22.67 metros por segundo. En cuanto a las tolerancias, para el primer caso hay una tolerancia de más o menos 0.93 metros por segundo, mientras que para la prueba al 75% hay una tolerancia de 1.12 metros por segundo, y al del 100% una tolerancia de 1.74 metros por segundo. Para los tres casos tenemos números de Reynolds muy altos. Para el 50% tenemos un número de Reynolds de 234.053. Después tenemos un número de Reynolds de 344.204. Y al 100% tenemos un número de Reynolds de 442.981. Por otro lado, el número de Mach es muy bajo, ya que para todos los casos tenemos menos del 0.01, del 0.1. Como mencionamos anteriormente, para obtener las velocidades en cada punto fue necesario primero calcular las presiones. Además de las presiones, fue necesario tener un valor de la densidad para realizar los cálculos. Este valor de la densidad se determinó como 1.1790266 kilogramos sobre metro cúbico, con una tolerancia de 0.0074348 kilogramos sobre metro cúbico. Gracias a las mediciones podemos determinar que la zona de prueba del túnel de viento tiene un flujo turbulento y además es incomprensible. De manera teórica podemos decir que es turbulento porque el número de Reynolds es mayor a 4000 en todos los casos y el número de Mach es menor a 0.3. En promedio, las velocidades determinadas van desde los 43 a los 80 km por hora, que es igual a los 11.98 metros por segundo a 22.67 metros por segundo. El túnel de viento subsónico se pueden determinar coeficientes de arrastre y sustentación de modelos aerodinámicos como perfiles alares, el cuerpo de cohetes, satélites, entre otros modelos aerodinámicos. Y también se pueden desarrollar estudios de visualización de flujo con técnicas de humo, aceite y técnicas de hilo. También puede ser posible realizar distintos experimentos en la que se pueda determinar la transferencia de calor para un sistema de enfriamiento. En esta diapositiva tenemos los primeros dos perfiles de velocidades obtenidos a una velocidad de 11.98 metros por segundo, que es igual al 50% de la potencia del ventilador del túnel. En la figura 5 tenemos el perfil de velocidades en el eje Y al 50%, y en la figura 6 tenemos el perfil de velocidades en el eje Z, igual al 50% de potencia. Para ambos casos podemos ver que los ejes B, C y D en la figura 5 y en la figura 6 los ejes G, H y el eje Y son muy simétricos. Pero también podemos ver que los ejes de los extremos, es decir, el eje A y el eje E para el primer caso, y el eje F y el eje J, y también el eje H, no son tan simétricos, y en la parte de derecha empieza a haber una notable diferencia. Eso se debe a que son las zonas más cercanas a las paredes y tienen un mayor obstrucción. Por lo tanto, el perfil en esas zonas va cambiando. Eso también se debe a que la capa límite en esas zonas es más grande
y por lo tanto afecta nuestro perfil. Ahora tenemos los perfiles de velocidades a un 75% de la potencia del ventilador. Para el caso de la figura 7, tenemos el eje Y al 75% y de la misma manera tenemos que los perfiles cambian o más bien dejan de ser simétricos en los ejes A y en el eje E, debido a la misma razón de que estos puntos son los más cercanos a las paredes y la capa límite en estos puntos es mayor. En la figura 8, que es el perfil de velocidades en el eje Z al 75%, tenemos más variación entre todos los perfiles, es decir, ninguno es tan similar a otro como en casos anteriores. Podemos ver que los perfiles de los extremos también son los que varían un poco más, a pesar de que, bueno, no hay ninguno más que el primero, que se conserva simétrico a lo largo de todo su perfil. Por último tenemos los perfiles de velocidades obtenidos con una velocidad de 22.67 metros por segundo, que corresponde al 100% de la potencia del ventilador. Para la figura 9, el perfil de velocidades en el eje Y, tenemos que igual en cada eje el perfil cambia, pero no de manera tan drástica como en el eje Z. En este podemos ver que el perfil baja hasta casi un 20% de su velocidad que tuvo en algún momento. Y esto se debe al mismo caso de estar más cercano a la pared. A continuación se van a escribir de manera más general cada uno, bueno, todos los perfiles y se dirán algunas conclusiones finales. Buenas tardes, mi nombre es Wendy Lisset Ruiz Martínez y yo les voy a hablar acerca de los resultados y las conclusiones que se llevaron a cabo en este trabajo. Como lo mencionaron mis compañeros, el túnel de viento nos sirve, es muy importante para la investigación que en la actualidad nos va a permitir realizar estudios de características aerodinámicas que presentan cuerpos al interactuar con el aire o desde otra perspectiva, el efecto que produce el aire, la interposición de un objeto determinado. Entonces, bueno, esta herramienta es muy importante, lo que es el túnel de viento, es la posibilidad de realizar estudios de modelos a escala. Normalmente esas escalas son la reducción de prototipo real. Y los resultados que se llevaron a cabo fueron que los perfiles de velocidad presentan una forma correspondiente a un perfil turbulento para todos los casos, tal como se indicó anteriormente en las gráficas. Sin embargo, los perfiles no son simétricos y se observa que en la parte superior derecha, en todos los casos, existe una variación de velocidad de hasta un 20%. Y esto se observa en la imagen anterior cuando se veían los perfiles medidos en los ejes A, F, E y J, los cuales pues se localizan muy cerca de las paredes donde tiene el crecimiento de la capa límite y esta se ve afectada por esas mallas colocadas en la cámara estabilizadora, ya que pues si observamos en la parte inferior del túnel generando una obstrucción en lugar de una estabilización del flujo. Además, en esta sección en específico se tiene un deterioro en las mismas, lo que sugiere que deberán sustituirse inmediatamente, fijándolos ahora por la parte exterior del túnel de viento. Bueno,
Otro resultado, pues como les mencioné, son los perfiles de velocidades que se obtuvieron con un tubo de pitot borrosas. Fueron medidas en la parte central del túnel para el flujo turbulento e incomprensible y se observa que son simétricos y estables. Eso fueron algunos resultados que se llevaron a cabo con este trabajo, con esta analización de las características del túnel del viento. Finalmente, pues la intensidad de turbulencia calculada para el túnel de viento de lo que es la escuela de CITEC es del 4,76% para los perfiles de velocidad en el centro de la zona de pruebas y este deberá disminuir a partir de la modificación propuesta en la cámara estabilizadora. Además, la necesaria inserción de un panel hexagonal en la sección de la entrada del túnel, el cual será diseñado y fabricado en el taller de ECITEC. Y como conclusiones que se llegaron, la conclusión es que se encontró que el flujo en la zona de pruebas es turbulento con 23,000 y Reynolds como 44, perdón, 440,000. Entonces aquí lo que se observó es que se tiene un flujo incomprensible debido a que el número de Marsh calculado tiene un valor máximo de 0,07. Conclusiones, lo que se observó en este trabajo del túnel de viento es que los resultados obtenidos se pueden hacer a través de un proceso de simulación que permite constatar dentro de las limitaciones impuestas en el túnel de viento adecuado para realizar experimentos. Esto es que para ver todo ese tipo de comportamiento de las líneas de corriente que se manifiestan alrededor de un objeto cuando este último es analizado en el túnel. Entonces, sí se ocupa lo que es alguna simulación o un tipo de software para analizar. La utilización de un software de cálculo permite no solo conocer el comportamiento íntegro del fluido en el túnel, sino también alterar las condiciones tanto de flujo como de diseño y realizar modificaciones según las necesidades o imposiciones. Entonces, esta capacidad de simulación lo que hace eh, el software es que es una herramienta vital, de vital importancia a la hora de empezar a diseñarlo. Entonces, sí es importante aquí tener siempre algún tipo de software al momento de empezar a analizar, al momento de simular todo este tipo de comportamientos con el túnel de viento. Entonces, esas serían las conclusiones a las cuales llegamos mis compañeros y yo. Entonces, el túnel de viento es una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque a través de él podemos estudiar el flujo del fluido. Este se puede estudiar cualitativamente y cuantitativamente, haciéndolo desarrollar dentro de un túnel con determinados parámetros como la velocidad, la presión, la temperatura, que se maneja bajo control e interponiendo en su trayectoria distintos cuerpos que se quieran observar. Y bueno, muchas gracias por su atención.